Estamos viendo la serie del Pentateuco, estamos en el libro de Levítico. Hoy toca ver el capítulo 25 y vamos a darnos cuenta de la doctrina que habla justamente Moisés a través de este capítulo, que es la doctrina de la redención. La doctrina de la redención. ¿En qué momento hemos sido ya redimidos por Dios? Aunque sabemos que el plan de Dios de la redención no fue en el momento que Dios vio que el hombre pecó, sino desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía en su mente justamente este plan de la redención. Y con ello tenemos otra doctrina importante, que es la doctrina de la elección, que para muchos ha creado un tema de polémica, de tal vez de enojo, y se atreven a hablar de un Dios injusto, cuando Dios ha hecho ya la elección de aquellos que han de ser salvos. Aquí lo importante es que, aunque Dios sabe quiénes son salvos y ha elegido quiénes son salvos, eso no le quita al hombre la responsabilidad ante Dios por su vida. Entonces, vamos a aprender esa parte en este día y quiero que me acompañes a leer unos pasajes del capítulo 25 de Levítico, versículo 1 en adelante. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Dios. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Vamos al versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y la santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis, y en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Siguiente versículo, vamos al versículo 14. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuando menor fuere el precio, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Es lo que dice aquí. Aquí vamos a ver el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Aquí está hablando justamente de redención.
Habla de un rescate de la tierra. Cuando tu hermano emproveciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contarás 2 años desde que se vendió, y pagará lo que quedare el varón a quien vendió y volverá a su posición. Piense lo que dice el versículo 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Aquí estamos viendo cómo Dios ve la usura como pecado en cuestión de hermandad. Alguien, hermano de la fe, que tiene una necesidad y tú le prestas, es pecado la usura, que tú cobres algún interés por el préstamo. Y aquí dice exactamente en el versículo 42, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Versículo 55, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí estamos viendo la palabra de Dios, cómo es que nos lleva justamente a recordar cómo fue rescatado su pueblo a través de la esclavitud que se encontraban en Egipto. Y muchos preguntarán cuál fue el rescate que se tuvo que pagar justamente para esa libertad o para esa liberación. Acuérdate que Dios dio instrucciones a Moisés para que ese día hubiese un sacrificio de corderos. Ese día, que iba a ser justamente la última plaga de la muerte de los primogénitos, Dios dio instrucción que tenía que sacrificarse un cordero por cada familia, y que la sangre de ese cordero venía justamente a ser una señal para el espíritu de mortandad. Iba a ser colocado en los postes de esa casa, en el dintel de ella, para que cuando pasara el espíritu de mortandad pasara de largo y no hubiese ahí ninguna muerte de ningún primogénito. Vamos a entender primeramente cómo es que hoy nosotros hemos sido rescatados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3 y vamos a ver cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva respecto al mandato que había dado Dios a Adán cuando estaba en el huerto de Edén. Dios había sido muy claro que del árbol de conocimiento del bien y del mal no debían de comer su fruto, porque ciertamente si lo iban a comer iban a morir. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Como muchos de repente aún sabemos que Dios no acepta el pecado de desobediencia, odia el pecado de desobediencia. Para muchos esto sigue siendo todavía transparente para muchas vidas. ¿Por qué? Porque siguen siendo desobedientes. Y siguen siendo desobedientes al mandato de Él. Aquí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Y qué dice ahí? Y comió, y dio también a su marido. No contenta de ella de desobedecer, también da al marido. No dice la Biblia en qué momento también Adán fue engañado. O tal vez, como pasa en muchas ocasiones, no sé si te pasa a ti, pero de repente mi esposita tiene algo en la mano y me lo pone en la boca, abro la boca sin ver qué es y me lo como. Y de broma le he dicho: si un día me quieres envenenar, no tienes ningún problema de hacerlo, voy a caer como todo cordero. Entonces, aquí dice que ella le dio de comer a su marido y Adán comió también. Ahí entonces justamente vemos el pecado que entró justamente a la humanidad por Adán y Eva. Fue un pecado que entró por engaño y por desobediencia.
Y esto vino a contaminar a toda la humanidad. Y entonces a partir de este momento el mundo se ha sumergido en una total y absoluta depravación. ¿Cómo ves al mundo? ¿Cómo está el mundo el día de hoy? No, hasta miedo da. Ya ver, ya no hay edades para el pecado, obviamente, cuando tienen ya conciencia, los niños comienzan a ser mucho más groseros, más desobedientes, más pegalones, más irrespetuosos con sus mayores, y además agregado a que se ha modificado la norma, la ley en las escuelas. Un niño que ha sido maltratado, un niño que se le llama la atención, puede demandar al maestro, y el maestro puede ser despedido o llevarlo a la cárcel, simplemente por ejercer autoridad. El papá también tiene la misma situación. Si papá ahí quiere ejercer autoridad, quiere de repente poner disciplina, ¿qué dice el hijo? Si sigues así, yo te puedo demandar, pa. Entonces ten cuidado con quién te metes, ¿no? Qué triste cómo es que el mundo ha llegado a esa depravación total, ¿no? Dice la palabra, dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces quiere decir que hoy nuestro corazón está altamente contaminado por el pecado. Este pecado que entró justamente al mundo por un hombre, y el pecado entró la muerte, y esta entró a todos los hombres. Si tú me acompañas a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte, acuérdate que la muerte espiritual trajo consigo la muerte física. Y después vendrá la muerte segunda. Son los tres tipos de muerte que habla la Biblia. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Cuando aquellos incrédulos, además de Satanás y sus demonios, serán enjuiciados ante el gran trono blanco, ante Dios, y serán expulsados justamente al infierno. Entonces quiere decir que todos los que hoy nacemos con el pecado original. Por eso el rey David, dentro de sus salmos, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Y como está escrito, dijo Pablo años después, y como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces no te creas mucho, si estás aquí no es porque tú buscaste a Dios, Él te buscó primero. El que esté hoy justamente en el Señor, en el camino del Señor, es porque Dios te buscó primero y te llevó a su Hijo. Aquí, en toda esta vida pecaminosa, Dios tiene un plan de redención, y el título de esta predicación es Dios nuestro Redentor. Es el título de nuestra predicación. Dios es nuestro Redentor. Y la palabra redención, para los que les gusta anotar, que es importante que tú anotes, la palabra redención significa liberado o libertado por medio del pago de un rescate. Eso significa la palabra redención. Liberado o libertado por medio de un pago de un rescate. ¿Qué quiere decir? Que los que estamos hoy en este día, acá, los que estamos hoy caminando en el Señor, en el camino de la fe, en la carrera de la fe, hemos sido rescatados, hemos sido comprados por precio. Si tú me acompañas a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? ¿De quién es tu espíritu? De Dios. Jesucristo vino a redimir a todo hombre, a toda humanidad, a todo el mundo. ¿Sí o no? No. Jesús no vino a redimir a todo el mundo. Llevo la cara de muchos. No me diga eso, pastor. He vivido engañado. Pues sí. Cristo no vino a redimir a todos, sino a algunos, a los que creen en Él. ¿Quién dice amén? ¿Tú crees en Él? Entonces a ti ya te redimió, a ti ya te compró por precio de sangre. Y deberías tener privilegio, deberías sentirte honrado porque Dios puso los ojos en ti, no por algún mérito propio. Tú y yo merecemos el infierno y justamente para ahí íbamos. Pero Dios en su gracia nos redimió. Dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Entonces quiere decir que Cristo vino a redimir solo a los que en Él creen. Y aquí es muy importante verlo de esa manera. Dice el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, y habla al mundo de aquellos que han creído, no todo el mundo, toda la humanidad. Porque si fuera de esa manera, si Cristo murió por todos, entonces ¿para qué estamos aquí si al final tenemos vida eterna? A ver, vamos a ver qué dice el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 36. Hoy tal vez van a desgastar mucho su Biblia, van a estar pegadas las hojas. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Solo aquel que cree en el Hijo. Solo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y sigo leyendo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No verá la vida. Entonces estará ¿qué? Si no tiene vida, ¿estará qué? Muerto. ¿Sabes que hay mucha gente que está muerta? Y que en apariencia camina con Jesús. En apariencia lee la Biblia, en apariencia ora, pero está muerta espiritualmente como lo estuvo Judas. Judas comió del plato de Jesús, Judas se lo daba de beso a Jesús, pero él nunca en él tuvo vida eterna. Entonces ten mucho cuidado con estar confiado, con que tú digas, es que yo tengo una Biblia de piel y está súper bonita, ¿sí? Eso no te hace ser cristiano. Pero vengo todos los domingos, pastor, tampoco te hace ser cristiano. Solamente aquel que cree. Y si tú crees en Cristo, implica obediencia. Obediencia parcial o total. ¿Parcial o total? Total. No cuando tengo ganas, no cuando de repente, oye, me sigo ganas de obedecer, no. Es en todo momento. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo fue esta parte? Cuando llegó el tiempo de que Dios se encarnara en hombre. Eso es muy importante. En los tiempos que Dios ya había determinado, envió a su Hijo para que justamente naciera de una mujer. Vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está muy claro, cuando se llegó el tiempo de Dios, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y si tú me vuelves a acompañar otra vez a Juan capítulo 1, versículo 14, aquí vamos a ver que la encarnación hace a Dios compartir naturaleza con el hombre y hacerse solidario con esa naturaleza. Vean lo que dice en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Dios. Y dice aquí el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿En quién? ¿Cuál es su nombre? Cristo. Jesús. El ungido. El unigénito. El Mesías. El príncipe de paz. Él es. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo es que después de muchos años en el mensaje profético de ese cordero que fue sacrificado ese día, y esa sangre que fue rociada justamente en los postes y en el dintel de la puerta, años después venía a cumplirse justamente el plan de redención? Aquí mismo, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan hace una clara evidencia, una declaración verdadera y fuerte y potente. Dice aquí en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero de Dios? Jesús. Jesús. Ya hemos aprendido que el plan de redención es originado desde antes del tiempo y de la historia de la creación. Y aquí vamos a hacernos tres grandes preguntas que me gustaría que las anotaras en tu apunte. Primera pregunta, ¿quién haría el plan de redención? ¿Quién lo haría? Creo que la respuesta es más que evidente, es el Hijo en carne humana. El Hijo en carne humana. Segunda pregunta, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría este plan de redención? Mediante el pago de un precio, es decir, mediante una obra redentora. Tercera pregunta, ¿cuándo lo haría? Lo acabamos de leer en el Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, en un determinado momento de la historia humana. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Entonces ese plan de redención justamente llegó en el momento cuando Cristo llegó aquí a la tierra. Y si tú me acompañas, el apóstol Pedro lo dice de una manera majestuosa. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis, ¿qué dice ahí? Redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo es que tú creciste, aprendiste esa vana manera de vivir? ¿A través de quién? De tus padres. Benditos aquellos que han nacido con padres cristianos, pero con padres cristianos crecientes, con padres cristianos
creyentes, bíblicos. Porque de repente me entero que hay mucha gente, es que yo nací, soy de cuna cristiana. Y luego entonces, ¿por qué esos hábitos? ¿Por qué entonces esas costumbres? Si tú creciste en una cuna cristiana. Bueno, es que no, entonces no naciste en una cuna cristiana. Si en estos años que tú has vivido con tus padres no has logrado reflejar a Cristo, entonces tienes que nacer de nuevo. Y tienes que creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Aquí muchas veces se diluye el Evangelio cuando solamente tomamos a Cristo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Estamos dispuestos a ser salvados por Él, pero no estamos dispuestos a tomarlo como Señor, como nuestra autoridad. Y muchos viven justamente viviendo sin autoridad, haciendo lo que Él les plazca, aún sabiendo quién es Cristo y lo que demanda en su palabra. Dice en su palabra, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te pido? Entonces aquí dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuimos redimidos? ¿Cómo fuimos rescatados? Aquí lo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios tiene o tenía el plan de redención? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Quién dice amén? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién está puesta? ¿A quién le crees? ¿Para qué es la redención, amados? ¿De dónde nos rescató justamente Dios? A través de la sangre de su Hijo. Primeramente, a los pecadores que merecemos el castigo eterno. Dios nos rescató del poder del pecado, para que ya el pecado ya no viva en nosotros. Hemos sido muertos en el pecado y hoy vivimos en Cristo Jesús. Y aunque el pecado está presente en cada uno de nosotros mientras estemos en este cuerpo, Dios te da el poder a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, para que tú seas victorioso ante el pecado. Eso es muy, muy importante que tú y yo lo entendamos. Si tú hoy tomaste la decisión a través de la fe que Dios derramó en tu vida de creer en Cristo Jesús, tu vida implica obediencia, santidad, compromiso, fe, humildad, mansedumbre. Si no estás reflejando eso, pregúntate si realmente hay salvación en tu vida. Si cada vez que tú pecas no te lleva el Espíritu Santo al arrepentimiento, pregúntate si hay salvación en tu vida. Y si estás cometiendo los mismos pecados una y otra vez, pregúntate si hay salvación en tu vida. Cristo fue a la cruz porque fue obligado. ¿Alguien le exigió que fuera a la cruz? ¿O fue de manera voluntaria? Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a Evangelio de Juan nuevamente. Capítulo 10. Qué tan importante que tengas anotado todos estos pasajes que Dios está hablando ya a tu vida, para cuando tengas que hablar del plan de redención, tenga los pasajes correctos, claros, que pueda entender aquel corazón que tú le estás compartiendo.
Aquí la pregunta fue, ¿cómo es que Cristo llegó a la cruz? ¿Obligado? ¿No le quedaba de otra? ¿Fue a fuerzas? ¿Fue renegando durante el camino de la cruz? ¿O fue voluntaria? ¿Fue por amor? Y aquí vemos en el versículo 17, estamos en el capítulo 10, versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Porque yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mí, Padre. ¿Cómo es que Cristo llegó a la cruz? La respuesta es voluntariamente, por su voluntad. Y luego que dice en las Escrituras, Primera de Juan, capítulo 1 de Corintios 15, Primera de Corintios 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Aquí en este momento vamos a hablar de la doctrina de la elección, amados, que es una doctrina central de la doctrina de la redención. Y aquí es donde, como dije al principio, para muchos desconcierta, para muchos enoja saber que Dios elige. Y vamos a aprender esa parte. No todos hoy quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cuando tú le compartes a alguien, ¿qué te dice? Claro que sí. Estaba yo esperando que pasara esto en mi vida. ¿Así te dice la mayoría de la gente? ¿O qué te dice? No es mi tiempo. ¿Qué te dice? No lo quiero. Quiero más mi vida, llevar esta juventud como yo quiero, que entregarme a Cristo y cambiar mi vida y a dejar de hacer cosas que a mí hoy me gusta hacer. Vamos a ver por qué te eligió Dios, para qué te eligió Dios y cuál es tu responsabilidad en esta elección. Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué te escogió? ¿Para qué te eligió Dios? ¿Qué dice ahí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién está trabajando en eso? ¿Quién está trabajando justamente en la santificación? ¿Quién está siendo más limpio, más puro, más obediente, más manso, más responsable, más comprometido? ¿Quién lo está haciendo? Aquellos que han sido elegidos. Los que hemos sido elegidos tenemos como tarea la santificación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es lo que dice la palabra, amados. No te dejes engañar. Si tú no estás creciendo en la santidad, si no estás creciendo en obediencia, si no estás creciendo hoy en una vida que glorifica a Dios, entonces ¿en qué estás creciendo? ¿En qué estás creciendo? Porque aquí dice que a los que eligió, a los que escogió, son para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué te escogió? Versículo siguiente. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo es que Dios te acepta? A través de su Hijo. Siempre y cuando tú y yo estemos reflejando, estemos buscando la imagen de Cristo que se manifieste en nosotros. Ahí está más que claro. Ahí está más que claro. ¿Cómo es que Dios elige? A través de sus propósitos. Tal vez para muchos es complicado entender cómo es que Dios elige o selecciona. Bueno, simplemente tienes que pensar que tu mente y la mente de Dios hay una gran diferencia. La mente de Dios es infinita, la mente del hombre es finita. Para que tú puedas entender muchas cosas de Dios, tendrías que tener la mente de Dios. Y simplemente hoy lo que Dios nos quiere mostrar es su gracia. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿todos están preparados y dispuestos para recibir a su Hijo Jesucristo? ¿Todos? Solamente aquellos que eligió. Cuando tú le das a alguien a elegir y lo quieres invitar a Cristo, ¿qué elige ese corazón? ¿Seguir a Cristo o seguir una vida de pecado? ¿Sí o no? Solamente hay de dos. Aquellos que dicen, sí quiero recibir a Cristo, quiero aceptar, quiero seguirlo, quiero ser como Cristo en mi vida. Y hay otro grupo de personas que no lo reciben, sino quieren seguir viviendo una vida de pecado. ¿Quién decide eso? ¿Quién lo decide? Dentro de esa gracia de Dios te da la capacidad de que tú tengas decisión. Ahora vamos a irnos al Edén. ¿Dios le dio capacidad a Adán o hizo lo que Dios quería que hiciera Adán? Así sencillamente. Dios le dijo, de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente si lo haces, morirás. ¿Dios le dio capacidad a Adán, sí o no? Cuando alguien tú lo invitas a Cristo, Él decide, tiene la capacidad de decidir sí o no. Y Dios sabe exactamente el corazón, la mente de todo ser humano, lo conoce porque Dios es un Dios omnisciente. Por eso para mí debes estar en una posición de honra y de gloria y sentirte privilegiado porque llegaste a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Porque si estás aquí es que fuiste elegido, o al menos que seas de la secreta como Judas, que el tiempo después se da uno cuenta que nunca fue salvo. Qué terrible cuando una persona demuestra a final de sus días que nunca fue salvo. La salvación no se pierde, amados. La salvación es un don, y como don es irrevocable. Dios no da y quita. Si Dios te da el regalo de la salvación, jamás te la va a quitar. Más bien sería que aquella persona fingió, fue un excelente actor como cristiano, pero nunca fue cristiano, nunca tuvo salvación en su vida. Ahora la pregunta que deberías hacerte hoy: ¿por qué te eligió Dios? ¿Porque eras muy inteligente? ¿Eras muy sabio? ¿Porque tenías mucho dinero? ¿Porque tenías gran capacidad? ¿Tenías gran inteligencia? ¿Por qué te eligió Dios? A ver, vamos a Deuteronomio. Capítulo 7.
Y vamos a ver en el capítulo 7 de Deuteronomio por qué Dios escogió a su pueblo, por qué Dios escogió a Israel. ¿Qué características tenía Israel? Era sumamente poderoso, grande, fuerte, invencible. Por eso lo escogió. Acompáñame al versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Sí? ¿Por qué Dios te escogió? Si tú te creías que porque eras muy bonito, ¿qué crees? Si tú creías que Dios te escogió porque eras muy inteligente, ¿qué crees? Simplemente porque le plació, por su voluntad, por su gracia y por su soberanía. Por eso siéntete agraciado, decirle gracias Señor, porque no fue por un mérito propio, sino por tu gracia y tu misericordia, tuviste compasión de mí y me llamaste. ¿Quién dice amén? Entonces quiere decir que Dios no eligió a todo el mundo. Dios no eligió a todo el mundo. Si lo hubiera hecho, entonces todos vendrían a la fe en Cristo. Porque cuando Dios llama no se equivoca. ¿O sí? Tenemos un Dios que se equivoca. Ay, me equivoqué, yo pensé que sí ibas a recibir a mi hijo. ¿Sí? ¿Así es Dios? Ay, pensé que tu mamá, pensé que tu esposa, ay, no, pero no, es que estaba yo casi seguro que iban a llegar a los pies de Cristo. Así es Dios. Dios cuando llama, y llama al corazón correcto, el corazón obedece y clama, Abba Padre. Esa es la gran diferencia, amados. Dios eligió buscar a algunos y los convenció de su pecado y les muestra su gran necesidad de Él. Eso es muy hermoso. Dios, en su gracia, dice que buscó a algunos, los convenció de su pecado y mostrándoles su necesidad de Él. Y tú y yo dijimos, sí Señor, tengo una gran necesidad de ti, por ello no quiero más separarme de ti todos los días de mi vida. ¿Quién dice amén? El plan de redención es el llamado del arrepentimiento y de la fe. Todo aquel que ha entrado al plan de redención ha llegado al plan de arrepentimiento o al llamado del arrepentimiento. ¿Cada cuándo nos tenemos que arrepentir? ¿Cada cuándo nos tenemos que arrepentir? Todos los días. Todos los días, mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en esta tierra. Porque todos los días pecamos. De una o de otra manera pecamos. Pero una cosa es practicar el pecado y una cosa es pecar de manera inconsciente. Tal vez miré feo, tal vez respondí feo en ese momento, tal vez miré las cosas en ese momento que no debería de mirar, pero no practico el pecado. Antes sí practicaba el pecado. Antes yo buscaba el pecado. Pero cuando llego justamente a los pies de Cristo, Dios me lleva justamente a una vida de arrepentimiento. ¿Qué significa? A un cambio de mente. Metanoia, a un cambio de mente. Dejo de vivir una vida de pecado y entonces comienzo a tener una vida de santidad. Comienzo a buscar las cosas de Dios. Comienzo a hacer que Dios se agrade de mi vida en la forma de hablar, en la forma de actuar. ¿Tú buscas eso? ¿Tú buscas eso? Gloria a Dios por eso. Qué bueno que tú estés buscando hoy cómo agradar a Dios. ¿Qué implica el arrepentimiento?
¿Qué implica el arrepentimiento? Primeramente un reconocimiento de nuestra pecaminosidad. Y segundo, un alejamiento de la misma. Yo reconozco que soy un pecador y hoy me alejo justamente del pecado. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Vamos a Hechos. Hechos, capítulo 3. Versículo 19. Dice, así que, estoy en Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Tiempos de qué? De fortaleza. ¿Tiempos de qué? De paz. Ahí dice en tu versión tiempos de refrigerio. Eso significa tiempos de paz, tiempos de consuelo, tiempos de fortaleza. Pero para que tú obtengas estas bendiciones en tu vida tienes que arrepentirte de tus pecados, convertirte a Cristo Jesús. Cuando tú llegas a Cristo, comienzas a tener un anhelo, comienzas a tener un deseo de buscar de Dios en todo momento. Aquí quiero que me acompañes a Jeremías. Capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Subraya ese versículo, medítalo. Todo cristiano genuino está buscando hoy a Dios y lo busca con todo su corazón. Y además dice que lo haya. Esa es una gran promesa. Cada vez que alguien busca de corazón a Dios, lo encuentra. Y aquí lo dice justamente el profeta Jeremías. Dice nuevamente, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es el final de todo redimido? ¿Cuál es el final de todo corazón redimido? La última etapa de la salvación, que es la glorificación. Ese es el final de todo corazón redimido, la glorificación, estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Sigo leyendo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ya ves a Jesús frente a ti, es porque has llegado justamente a la última etapa de la salvación. ¿Ha sido qué? Glorificado. Y eso para mí es una esperanza, es un anhelo y es un trabajar de todos los días. Es lo que tenemos que estar trabajando todos los cristianos. Que un día vamos a estar justamente a su presencia y seremos tal y como Él es. Amén. La doctrina de la elección nos libera para compartir el Evangelio sin temor o decepción. Aunque tú y yo sabemos que Dios elige, Dios escoge,
eso no responsabiliza o eso no le quita la responsabilidad al hombre de aceptar a Cristo. Y nuestra responsabilidad como cristianos es predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tú no tendrías que preguntarte, ¿y tendrá el corazón correcto? ¿Y si va a aceptar a Cristo con todo su corazón? Eso es algo que a ti no te compete, ni siquiera vas a saberlo, porque es algo entre Dios y ese corazón. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi trabajo como cristiano? Ir y a predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que tenemos clara la comisión de Jesús: ir y predica el mensaje de salvación. Si la persona decidió recibir a Cristo en su corazón, fue porque realmente Dios lo eligió. Dios da la gracia, Dios da el don de fe para que tú y yo creamos. No sé ustedes, pero después de que yo preparé este mensaje, yo me sentí realmente gozoso. Sigo orando por aquellos que para mí debieran tener a Cristo y nunca lo voy a dejar de hacer. Pero yo me siento gozoso porque al menos yo me siento que el Espíritu Santo está en mi vida. Porque hay muchas cosas que ustedes no conocen y que las conoce Dios. Y lo digo con vergüenza, pero muchas cosas yo no hubiera quitado de mi vida si no hubiera sido por Cristo. Porque solamente Cristo tenía el poder de quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Fue el único que pudo. ¿Y saben cómo lo hizo? ¿Y saben cómo lo sigue haciendo? Con amor. Con amor. Eso no quiere decir que a veces mis decisiones me llevan a llorar, a derramar lágrimas, a sentirme alguna vez frustrado, pero son mis decisiones, no las decisiones de Jesús. Si realmente fuéramos todos fieles a Él, viviríamos una vida completamente distinta a la que estés viviendo el día de hoy. Vamos a levantarnos, iglesia. Es un tiempo para que tú hoy, en este momento, confirmes o reafirmes hoy tu fe en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Si tú crees que es el momento para que tú te rindas delante de Cristo, hazlo. Si crees que es el momento que estabas tú esperando, esta gran oportunidad dada por Dios a tu vida, para que te sientas elegido por Él, hazlo. Cierra tus ojos. Y ahí desde donde tú estás, dile estas palabras: Padre Celestial. Dilo fuerte, que no te dé pena. Padre Celestial, en este día yo reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que te he ofendido de muchas maneras, pero hoy me arrepiento con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi espíritu, alma y cuerpo. Y hoy me comprometo en amarte, en ser reverente, en ser obediente a tu palabra. Ayúdame a que mi fe no falte en las pruebas. Hoy necesito consagrarme a ti todos los días de mi vida. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de salvación que nos has dado. Gracias por tu gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Y a través de la fe en Cristo Jesús, hoy tenemos vida eterna y perdón de pecados. Anhelamos profundamente, Señor, caminar contigo todos los días de nuestra vida. Y que tú te puedas glorificar, exaltar, que tú puedas ser honrado a través de mis actos, a través de mis pensamientos, a través de mis decisiones.
Y que esa tu iglesia, agua de vida, Señor, sea una iglesia obediente, fiel, mansa, y que busque estar creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Pero un conocimiento que tenga sabiduría, porque un conocimiento que no tiene sabiduría, ese conocimiento destruye. Haz que este conocimiento con sabiduría, Señor, te honre y te glorifique siempre, Señor. Gracias te damos por la palabra que hoy has hablado a mi corazón, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.